Y vamos a hablar ahora con Catalina Smulovich. Catalina es politóloga, es docente e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir acá. Al contrario, un gusto para mí. Bueno, una de las cosas en las que ha hecho hincapié Alberto Fernández en su discurso inaugural en el Congreso y de lo que se está preparando en este momento es una reforma de la justicia. Incluso fue uno de los puntos más importantes, ¿no?, en ese discurso, porque fue uno de los más innovadores. ¿Cuál dirías que son los principales problemas del Poder Judicial argentino en la actualidad? O sea, ¿a dónde habría que apuntar en esa reforma? ¿Qué crees vos? Bueno, es una pregunta difícil de contestar en el siguiente sentido. Cuando Alberto Fernández hace la presentación esta y en general cuando la gente piensa en los problemas del Poder Judicial, nosotros habitualmente tendemos a concentrarnos en lo que serían los fueros federales, ¿sí? Y la Corte Suprema, que efectivamente son dos sectores de la justicia muy, pero muy relevantes y que además tratan problemas como políticamente muy visibles y muy importantes. Es lo que algunos autores llaman la justicia dramática, ¿sí? Ahora, la justicia... La que sale en los medios todo el tiempo. La que sale en los medios, claro. Sí, digamos. No podemos evitar mirar lo que pasa ahí porque decide sobre cosas que habitualmente decimos importantes, relevantes, trascendentes. Ahora, la justicia en realidad decide sobre un montón de otras cosas, muchísimas más cosas. Es decir, la mayor parte de las cosas sobre las cuales decide la justicia no las vemos, ¿sí? Y esas también requieren algún tipo de atención. Entonces, cuando uno dice cuáles son las transformaciones que necesita o cuáles son los cambios que necesita la justicia, estamos pensando en aquellas que tienen más mala prensa, por así decirlo, que tienen que ver con estas cuestiones de la justicia dramática, de la justicia federal, de la justicia de la Corte, o el funcionamiento de los tribunales en las provincias, los problemas los tribunales que atienden los problemas más cotidianos y uno podría decir rutinarios, pero que en realidad hacen mucho a la vida de la gente en forma cotidiana. Entonces, mínimamente uno debería preguntarse, bueno, dos estrategias distintas. Una cosa es las cosas que uno debería considerar a la hora de pensar la justicia dramática, vamos a ponerla en esta forma, y otra cosa, las cosas que uno debería considerar a la hora de pensar la justicia rutinaria. ¿Sí? Son distintos tipos de problemas y distintos tipos de cuestiones. No me voy a escabullir de la pregunta. Pero es clarísimo, es clarísimo. Me parece muy importante esto, ¿no? Porque yo no sé bien hacia dónde está apuntando Alberto Fernández cuando... La impresión que da, por lo poco que conocemos hasta ahora de lo que ha dicho, digamos, sobre este punto, está pensando más en lo que llamamos la justicia, lo que estoy llamando la justicia dramática, por el hecho de que mencionar, bueno, cómo van a ser nombrados o designados los jueces digamos que del fuero federal, como el punto respecto de la relación entre inteligencia y el fuero federal y las cuestiones que tienen que ver con el nombramiento de los jueces en el Consejo de la Magistratura, ¿sí? No ha hecho mención de problemas referidos a acceso, a distribución o a congestión o a mora en los tribunales en general, salvo los que tienen que ver con casos de corrupción, digamos, pero por eso, digamos... Pero esto es importante porque vos decís que no solamente hay problemas en esa justicia dramática, sino que también tendríamos que ver ese otro costado, ¿no? Que también tiene sus problemas. Son otro tipo de problemas, son otro tipo de problemas, pero también son otro tipo de problemas, son otro tipo de problemas, pero también, por supuesto, siempre, digamos, cuando uno aspira a mejorar la vida social, siempre encuentra cuestiones que podrían mejorarse, ¿no es cierto? Son distintos tipos de problemas de distinta magnitud, afectan a públicos muy distintos y tienen presencia mediática muy distinta también, digamos, ¿no? Una de las cosas que trajiste a colación justamente es una posible reforma en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y la idea de esta reforma es elegir mejor a los jueces, ¿no? ¿Cómo se eligen los jueces en la actualidad? ¿Qué hacen otros países, por ejemplo, para elegir los jueces? Es decir, con esto de cómo elegir mejor a los jueces, ¿cuál sería cómo discute la literatura especialista en estos temas las mejores formas para elegir jueces? Bueno, la primera cosa que también quizás hay que aclarar al respecto, por lo menos para hablar del caso argentino, es que en la Argentina existen 25 poderes judiciales. ¿En qué sentido? Tenemos
el Poder Judicial Federal, y después cada uno de los distritos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires también tienen sus propios poderes judiciales y cada uno de ellos decide cómo elige sus jueces. Cuando nosotros decimos cómo se eligen los jueces en la Argentina, hablamos en general de la justicia federal, pero después tenemos 24 otras formas de selección o elección de jueces en la Argentina que va a ir modificándose en forma no muy grande, pero con diferencias entre cada una de las provincias. Esto me parece importantísimo. O sea, vos decís que no hay una forma homogénea. En la Argentina no. Digamos, hay 25 formas por lo menos. Hay algunas que coinciden, digamos, hay algunas que son similares, ¿sí? Pero, digamos, tenemos formas distintas. ¿Y eso lo decide cada provincia? Digamos, por constitución. Las provincias, claro, digamos, por la Constitución Nacional, digamos, desde siempre las provincias tienen autonomía para organizar sus poderes judiciales, entre otras cosas, cómo van a seleccionar los jueces y cómo seleccionan a sus propios tribunales superiores, ¿sí? Digamos, y entonces tenemos variaciones. Algunas se parecen más, otras se parecen menos, pero, digamos, en los países federales suele suceder. En el caso de Estados Unidos también hay muchas formas de elección de jueces. Hay provincias que eligen por votación, hay provincias que no eligen por votación. En la Argentina no tenemos un sistema de elección de jueces por votación, sí. Tenemos un sistema en los cuales en general, digamos, tenemos algún tipo de concurso, algún tipo de, digamos, terna que se presenta en un Consejo de la Magistratura. Ese Consejo de la Magistratura, digamos, ordena a partir de los exámenes que han rendido los aspirantes a jueces en función de méritos académicos. Después hace unas entrevistas y en esas entrevistas se puede alterar ese orden, ¿sí? Del mérito académico. Parte de los problemas que a veces aparecen, en particular en el fuero, digamos, con los jueces federales, tiene que ver con la alteración del orden académico, ¿sí? Lo cual, digamos, uno puede hacer distintos tipos de argumentos acerca de bajo qué condiciones eso sucede. Igual, a ver, vamos a ponerlo en un hilo de largo plazo, ¿sí? Hasta el 94, ¿sí? En la Argentina, el procedimiento de selección de los jueces federales era mucho más oscuro que lo que es aún hoy, claro. En el cual, digamos, se proponían ternas, era el Senado en una comisión de acuerdo secreta, ¿sí? Que decidía quiénes eran los jueces, ¿sí? Ahora hay mínimamente un filtro, si uno puede decir, académico, y aun cuando se altere ese orden, hay un piso mínimo que uno podría suponer, digamos, tienen esos jueces, ¿sí? Se habla mucho sobre las decisiones de los jueces y en qué están basadas estas decisiones, ¿no? Y ha habido muchas críticas sobre el comportamiento político de los jueces, ¿no? Cristina Kirchner hablando o acusando a los jueces en su defensa. ¿En qué se basa el comportamiento de los jueces? Es decir, el comportamiento de los jueces o las decisiones de los jueces son decisiones judiciales, políticas, estratégicas. Son las tres cosas. A ver. ¿Sí? Son las tres cosas. En primer lugar, digamos, un juez cuando decide, vamos a suponer de cualquier situación, ¿sí? Digamos, decide teniendo en cuenta cierta normativa, cierta legislación. Es decir, que eso en cierta forma constriñe la decisión de un juez, ¿sí? Sí. Hay ciertas cosas que puede hacer, ciertas cosas que no puede hacer, pero eso abre un rango de posibilidades de las cosas que puede hacer, ¿sí? No está escrito que frente a un problema que se le plantea, digamos, la solución sea única. Digamos, justamente, sin algo del criterio del juez de cómo resolver ese problema o cómo atender ese problema está siempre presente. Por lo tanto, un juez tiene un cierto rango de opciones de cómo decide. Ahora, ¿cuál es la opción que va a tomar? ¿Qué tipo de cosas? Bueno, va a depender de muchas cosas. De cuestiones estratégicas, como vos decías. Esto es, va a tener que considerar, si yo tomo, por ejemplo, esta decisión ¿va a ser aplicada o no va a ser aplicada? ¿Sí? Si quizás tomo una decisión muy extrema en la cual va a ser imposible implementarla, bueno, quizás no la toma porque el tomar una decisión que sabe que no se va a implementar pone de manifiesto que su inutilidad, claro, por así decirlo, sus límites. Sus límites, o que el rey está desnudo. Claro, ¿sí? Totalmente. Entonces, un juez tiene que considerar, bueno, por más que yo crea que esto sería lo mejor, tengo que tomar una decisión que sea aplicable, ¿sí?
Simultáneamente, digamos, hay circunstancias en las que sabes, bueno, no tengo riesgos de que si tomo una decisión complicada vaya a ser, entre comillas, penalizado de alguna forma, ¿sí? Ya sea que digamos, con el riesgo de que sea desplazado de una oficina, o que su decisión no sea implementada, o que le afecte un ascenso futuro, ¿sí? En ese caso hay jueces que, digamos, dadas ciertas circunstancias, van a tomar lo que llamamos decisiones más sinceras, más acordes a sus preferencias, dadas las restricciones legales que mencionamos antes. Entonces, en realidad es una mezcla, digamos, la decisión como cualquier decisión, digamos, ¿no? Frente a cualquier hecho, ¿sí? Nosotros, todos los mortales, cuando tomamos decisiones, tomamos en consideración muchos factores. En el caso particular de los jueces, el factor que se le agrega, ¿sí?, el aspecto estratégico y las preferencias ideológicas es el hecho de que, bueno, no es que solamente puede tomar una decisión como le gusta, sino que está restringido por ciertos marcos legales que establecen, usted puede, este tipo de problema lo puede resolver entre A y B, pero no puede hacerse. No puedes hacerse. Buenísimo, Catalina. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más de la repregunta.